gracias, estimado Elmer. Como siempre, es un enorme gusto estar en estos espacios que Gaceta Gubernamental fomenta, sobre todo con el principal propósito de difundir el conocimiento y de intercambiar algunas reflexiones a efectos de que éstas nos puedan servir diario, indistintamente del lugar en el que nos encontremos, dentro de una institución pública, ejerciendo la consultoría independiente o patrocinando un caso particular. Entonces, quiero expresar con énfasis mi agradecimiento por esta invitación para el día de hoy y el día de mañana poder tratar un tema de suma relevancia en lo que respecta al derecho laboral y al derecho administrativo. Y es así que el presente curso, el cual consta de 2 sesiones, se denomina responsabilidad disciplinaria, funcional y penal en el ejercicio de la función pública. Ustedes, del solo título del curso, podrán inferir que existen distintos tipos de responsabilidad y que en estos tipos de responsabilidad el nivel de reproche por parte del Estado es diferente. A lo largo de estas 2 sesiones, me enfocaré principalmente en las diferencias que existen entre uno y otro tipo de responsabilidad. Asimismo, abordaré cuáles son los aspectos que nos permiten identificar cuándo estamos frente a responsabilidad disciplinaria, cuándo estamos frente a la responsabilidad funcional y cuándo estamos frente a una responsabilidad penal. Y ustedes mismos podrán, y ese es el propósito o uno de los este, propósitos del curso, podrán identificar que el tema en determinado momento no es tan sencillo como pareciera de la sola denominación y que el nivel de repercusión varía cuando estamos en el ámbito penal, cuando estamos en el ámbito disciplinario o cuando estamos en el ámbito funcional. Siendo ello así, la sesión del día de hoy se denomina Aspectos generales sobre la responsabilidad administrativa en la administración pública. Para ello me permito citar una frase del libro de la sabiduría egoísta del filósofo inglés Francis Bacon. Él señalaba lo siguiente: la venganza es una especie de justicia salvaje que cuanto más crece en la naturaleza humana, más debiera extirparla la ley. Y la pertinencia de esta frase está enfocada en lo siguiente, en que la ley no debe contener atisbos de discriminación. La ley debe mantenerse neutra, salvo algunas excepciones cuando tiende a proteger a sujetos de derecho, como es el caso de las madres trabajadoras, como es el caso de las personas con discapacidad o como es el caso de los menores de edad. Pero la regla es que la ley sea desde su configuración neutra. Esa es la perspectiva, al menos teórica, que se entiende de la configuración de la ley. Y si la ley está impregnada de neutralidad, sin duda alguna, no admite revanchismos, sin duda alguna, no entraña venganzas. ¿Y por qué es importante entender o recalcar este punto? Porque cuando hablamos de una sanción en el ámbito disciplinario, el órgano instructor y el órgano sancionador no debe partir de sesgos, no debe partir de prejuicios, no debe partir de revanchismos. De donde debe construir su argumento es a partir de los hechos y de los medios de prueba que sustentan una decisión. Entonces, esto ocurre con mayor rigurosidad cuando nos trasladamos al ámbito penal. Y es porque en el ámbito penal se puede privar de algo
que no se puede privar en el ámbito disciplinario. Y ese algo es la libertad, uno de los bienes jurídicos más valiosos de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cuando señalamos que la venganza debe ser extirpada de la ley, citando al filósofo inglés Bacon, nos estamos refiriendo a la necesidad de entender que la persona que sancione a un servidor público, que la persona que sancione a un ex servidor público, debe hacerlo sobre la base de criterios objetivos, que le permitan determinar si realmente existe la falta y si la persona a la que se le imputa dicha falta es el responsable de la misma. No es tarea sencilla y lo digo con convicción porque en el ejercicio de la profesión me dedico a eso. Hay que entenderlo desde esa perspectiva. Así como los jueces adoptan en base a uno de los principios jurisdiccionales la imparcialidad, de la misma manera en una entidad o la Contraloría General de la República, quien determina la responsabilidad funcional, en la misma medida deben de actuar con imparcialidad. Pero si no pueden trabajar en el Estado, se enfrentarán con la pared de que esta es una apreciación teórica, es un ideal, y que en la práctica muchas veces no ocurre lo que les estoy diciendo, sino que la entidad se deja guiar por una suerte de presión que tiende a ejercer el titular de una entidad y en función de ello se perjudica al servidor público. Entonces, saludo a Gaceta Gubernamental porque a través de estos espacios se procura informar a la colectividad profesional, dotarla de insumos teóricos para que a partir de esa información se incurran en menos errores, ya que lo que está en juego de un lado es el trabajo de una persona y de otro la libertad de esa persona. Entonces, a modo de introducción, nos planteamos tres preguntas. ¿Cuál es la acepción jurídica de responsabilidad? Es la primera. La segunda, ¿qué se entiende por poder de castigar o ius puniendi, como se le conoce en latín? Y la tercera, si solo existe un tipo de responsabilidad jurídica. Para dar respuesta a la primera interrogante, partimos de una noción bastante sencilla. Cuando se dice de alguien que es responsable, en lo cotidiano, se asocia con la idea de que esta persona es una persona cumplida, comprometida. Hugo Cuela es un profesional muy responsable, es una persona comprometida con su deber. De la misma manera, cuando se dice en lo cotidiano, Ana Zavala se va a hacer responsable por este hecho, estamos dando a entender que Ana asumirá el encargo de atender determinada labor o de dar la cara frente a determinada situación. Y es respecto de esto último en donde debemos enfatizar para comprender cómo es que se estructura la noción de responsabilidad en el ámbito jurídico. Es muy sencillo, lo podrán ver ustedes. Para ello, me permito citar a una estudiosa en la materia italiana, la profesora Giovanna, quien señala lo siguiente: en el lenguaje técnico jurídico, tradicionalmente el término responsabilidad civil evoca la idea de un daño sufrido por alguien
y la obligación de repararlo a cargo de alguien más. Es decir, existen al menos dos sujetos: el que provoca o causa el daño y el que padece el daño o el perjuicio. Asimismo, la profesora señala, la reparación del daño constituye la sanción que sigue a la comprobación de la responsabilidad. Es decir, todo daño genera en sí mismo una obligación de ser reparado, y la noción primigenia de responsabilidad jurídica parte de la responsabilidad civil, porque ustedes recordarán, o si no lo conocen, se los comento, que el derecho del trabajo es una disciplina relativamente reciente en comparación con el derecho civil. Su data es de poco más de 100 años y nace independiente al desprenderse del derecho civil, a tal punto que el contrato de trabajo, como hoy lo llamamos, en su momento era denominado un arrendamiento de servicios. Entonces, ¿por qué es importante tener presente esto? Porque la primigenia noción de responsabilidad jurídica va de la mano estrechamente con la responsabilidad civil, en virtud de la cual aquel que causa un daño al otro está obligado a repararlo. En palabras sencillas, eso quiere decir. Por tal razón es que la profesora Bizantini dice, el término responsabilidad civil evoca la idea de un daño sufrido por alguien y la obligación de repararlo a cargo de alguien más, y complementa el razonamiento de la siguiente manera: la reparación del daño constituye la sanción que sigue a la comprobación de la responsabilidad. Entonces, es muy importante entender estos dos componentes: la necesidad de reparar el daño como regla y la necesidad de identificar a ese alguien que debe reparar ese daño. Porque, por ejemplo, si Juana Díaz conduce un auto y se choca contra la fachada de un daño, la dueña de la vivienda no puede atribuirle la responsabilidad a Hugo. Él dirá, en principio no conozco a quien condujo el auto. Yo vivo en otra ciudad. ¿Qué tengo yo que asumir algo que no me corresponde? Lo más lógico sería que Hugo diga, ¿yo por qué voy a hacerme responsable de eso? Si se percatan, en lo que respecta a la responsabilidad, hay una relación muy fuerte con el lenguaje cotidiano. Ve tú, hazte responsable. Tú eres el responsable de esto. Y la responsabilidad en el derecho alude a la existencia necesaria de un daño. ¿Qué se entiende por poder de castigar? Hay una cita que suelo difundirla porque me parece muy ilustrativa respecto a la definición del poder de castigar, o como se le llama, al jus puniendi. Y la Corte Constitucional de Colombia define el poder de castigar de la siguiente manera: como la potestad del Estado que se manifiesta en una serie de atribuciones, facultades o competencias que se radican en cada una de las ramas del poder y que se materializan en la existencia de distintas funciones que constituyen el instrumento para el cumplimiento de los cometidos estatales. Esta definición técnica de lo que se entiende por el poder de castigar puede parafrasearse de una manera más sencilla.
Y para ello debemos preguntarnos principalmente lo siguiente: ¿qué ocurriría si existen normas, pero no existen consecuencias frente al incumplimiento de esas normas? Yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, no hay gran diferencia en la realidad, pero lo cierto es que toda norma tiene una consecuencia, lo que se llama estructura normativa, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Por ponerles un ejemplo, el artículo 106 del Código Penal establece lo siguiente: el que mata a otro tendrá una pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 20 años. Es matar a otro. La consecuencia es la privación de la libertad en un periodo o durante un lapso determinado. Entonces, cuando se habla del poder de castigar, se habla de la potestad que tiene el Estado en distintos ámbitos del derecho para regular las consecuencias que derivan del incumplimiento de sus normas. Si Luis Julca no acude a votar, la consecuencia será la imposición de una multa. Si Oscar del Río conduce en estado de ebriedad, la consecuencia será la retención o cancelación de su licencia de conducir. Si César Ojeda acude reiteradamente a su centro de trabajo fuera de la jornada laboral, la consecuencia será la imposición de una sanción de carácter disciplinario. Como verán, cada hecho de importancia para el Estado tiene una consecuencia, porque si ello no existiera, entonces regiría el caos, ya que existirían las normas solamente para venerarlas o para leerlas, dado que frente a su incumplimiento no existiría ninguna consecuencia. Entonces, todos los que estamos aquí presentes hemos cedido al Estado parte de nuestra libertad para que el Estado tutele nuestra convivencia en sociedad y para que el Estado pueda regular las relaciones jurídicas que se dan dentro de la sociedad, que pueden ser de distinta índole. Una relación entre proveedor y consumidor, una relación entre empleador y trabajador, una relación entre maestro y alumno. Estas relaciones que se presentan en distintos ámbitos son reguladas por nuestro ordenamiento jurídico y también tienen consecuencias ante el eventual incumplimiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona contraviene las normas que el Estado da? En palabras muy sencillas, el Estado castiga a esa persona. A esto, a la potestad que tiene el Estado de hacer cumplir las normas que emite, se le llama, en palabras sencillas, el poder de castigar. Y este poder de castigar se manifiesta a través de dos ramas del derecho: a través del derecho penal, que está orientado
a la privación de la libertad y a través del derecho administrativo sancionador que se expresa en distintos ámbitos del derecho. Como comúnmente se le conoce al poder de castigar, es con el nombre del ius puniendi, un nombre tomado de el latín y que alude en palabras sencillas a ese poder de castigar sobre el que me he referido. Entonces, ¿cuándo se acude al derecho penal y cuándo se acude al derecho administrativo sancionador? Desde una perspectiva general, pero no por eso imprecisa, el derecho penal interviene cuando existe una grave afectación al ordenamiento jurídico y cuando los otros mecanismos de control, como por ejemplo el derecho administrativo sancionador, resultan insuficientes por la gravedad del hecho. Por plantearles un ejemplo, supongamos que se trata del caso de un docente que realiza tocamientos indebidos a un escolar de 12 años. Ese docente merecerá, bajo un criterio de predictibilidad, una sanción de destitución. Pero esta sanción incide en su derecho al trabajo. Pero como la falta cometida es muy gravosa y rebasa el ámbito laboral, interviene el derecho penal a fin de determinar si corresponde o no la privación de la libertad del agresor. ¿En qué casos interviene el derecho administrativo sancionador? En aquellos casos en donde el Estado actúa como policía, es decir, en resguardo de la normal convivencia, o cuando el Estado actúa como empleador, es decir, como aquel que da órdenes para que éstas, en beneficio del interés colectivo, sean cumplidas. Entonces, recapitulando, cuando hablamos del ius puniendi, nos referimos a la potestad que tiene el Estado para castigar a aquel que incumple las normas que aquel emite. ¿Cómo es que se expresa el ius puniendi? A través del derecho penal y a través del derecho administrativo sancionador. Solo existe un tipo de responsabilidad jurídica. El ejemplo más clásico que existe cuando nos planteamos esta pregunta se detalla de la siguiente manera. Supongamos que un ministro, para digamos hacerlo más gráfico, supongamos que un secretario general de un ministerio conduzca el vehículo del ministerio en el que trabaja, acuda a un restaurante dentro de la jornada laboral, que si bien es cierto, en estricto no está sujeto a fiscalización, pero hay una labor de control por parte de el ministro, acude a un restaurante, se embriaga y en estado de ebriedad conduce el vehículo. Resulta que conduciendo el vehículo se pasa una luz roja y atropella a un anciano. En este hecho descrito
se presenta más de un tipo de responsabilidad. Por ejemplo, la conducción en estado de ebriedad es un delito de peligro común que es castigado por el derecho penal. La conducción en estado de ebriedad es una falta que es castigada por el Ministerio de Transportes y que repercute en la habilitación que yo tengo de conducir con mi licencia. Asimismo, cuando hace un momento hablábamos de la responsabilidad civil y partíamos de la premisa de que todo aquel que le causa daño al otro está obligado a repararlo, está dentro de los alcances del derecho civil. Y al tratarse de un servidor público, también hay una responsabilidad de carácter laboral, a la que se llama responsabilidad disciplinaria. Entonces, este hecho, al menos, genera 4 tipos de responsabilidad. Y esta afirmación no es una invención mía, sino que podemos encontrarla en la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo texto unicoordenado fue aprobado a través de Decreto Supremo 004-2019-YUS. Y en este artículo 264, si pueden acompañarme con la lectura, podrán advertir lo siguiente: autonomía de responsabilidades. 264.1. Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. 264.2. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario. ¿Qué nos dice el principio de autonomía de responsabilidades? Pues nos dice que un hecho puede ameritar más de una sanción, porque el nivel de repercusión es diferente en un ámbito o en otro. A eso se refiere la autonomía de responsabilidades. Por ejemplo, si una persona para ganar un concurso público de méritos presenta un certificado de trabajo falso, es un delito contra la administración pública, de reproche en la vía penal, y tiene un nivel de reproche en la vía laboral o disciplinaria. Al menos esta persona tendrá 2 sanciones. Entonces, esta independencia que existe entre un ámbito y otro es lo que en derecho se le conoce como autonomía de responsabilidades y está contemplado en el artículo 264 del TUO de la LEPAJ, en el que claramente se señala las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. En el caso que les planteé hace un momento de la persona que presenta un certificado falso, pues esta persona será destituido, tiene una sanción disciplinaria, la cual
le resulta aplicable la ley del servicio civil, la ley 30.057, y también le resulta aplicable el Código de Ética de la Función Pública. Es la legislación que aplica en el ámbito disciplinario. Del mismo modo, en el ámbito penal, pues le resultará aplicable el Código Penal. Entonces, en lo que quiero incidir, estimados amigos y amigas, es que un hecho puede acarrear más de una sanción. Y si a una persona se le sanciona a nivel administrativo y a nivel judicial, esto se fundamenta principalmente en el artículo 264 del TUO de la LEPAJ. Este es el esquema de la autonomía de responsabilidades. Podemos incluso hacer referencia a la responsabilidad política si se tratara de un ministro. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿existe un solo tipo de responsabilidad? Pues entendemos que no. Hay responsabilidad política, aquella que se deriva de los servidores que ocupan cargos políticos, como por ejemplo un ministro o un viceministro, responsabilidad civil, que tiene como fundamento normativo el Código Civil, responsabilidad penal, en donde hay una suerte de afectación a determinados bienes jurídicos y cuyo desarrollo está a través de los tipos penales en el Código Penal, y la responsabilidad administrativa, que se puede dividir en responsabilidad administrativa disciplinaria y en responsabilidad administrativa funcional. ¿A quién le corresponde determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria? A la entidad, porque es el empleador. ¿A quién le corresponde determinar la responsabilidad administrativa funcional? A la Contraloría General de la República, porque es quien determina en qué supuestos, como veremos en la sesión de el día de mañana, se configura este tipo de responsabilidad. Ahora bien, de seguro ustedes habrán escuchado hablar del principio del ne bis in idem, que es el principio que, traducido en palabras sencillas, es el principio de no dos veces por lo mismo. Recuerdo con claridad que en alguna oportunidad un estudiante me formuló la siguiente pregunta. Si a una persona ya la sancionan en la vía penal, ¿por qué la van a sancionar también en la vía administrativa? Se le está sancionando dos veces por lo mismo. Pues la respuesta la encontramos en el artículo 264 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. No hay una doble sanción, porque la sanción impuesta se da en esferas diferentes. Para que se configure la afectación del principio del ne bis in idem, tiene que haber identidad de sujetos. Es decir, a César Ojeda lo sancionan en la esfera penal y en la esfera administrativa. Es el mismo sujeto. Tiene que haber identidad de hechos. A César Ojeda lo sancionan por haber presentado un título profesional falso. Los mismos hechos. Pero no es el mismo fundamento. Ahí está la diferencia. Por esa razón es que cuando a un servidor público
se le sanciona en la vía penal y en la vía administrativa disciplinaria, no hay afectación del principio del ne bis in idem, porque las sanciones impuestas en el ámbito penal y en el ámbito administrativo disciplinario tienen fundamentos distintos. Entonces, cuando a ustedes les pregunten, ¿se puede sancionar a un mismo servidor por los mismos hechos en la vía penal y administrativa? La respuesta es sí. ¿En dónde está regulado eso? En la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y si les preguntan, ¿esto acaso no es la afectación del principio del ne bis in idem? Pues la respuesta es no, porque la sanción penal y la sanción administrativa tienen un fundamento diferente. Como tienen un fundamento diferente, no hay colisión entre uno u otro principio. Voy a absolver algunas interrogantes antes de continuar. Jorge Sandonás me pregunta, ¿qué pasa si en el proceso penal no se le encuentra culpable y se le atribuye responsabilidad administrativa? Siguiendo la misma lógica, estimado Jorge, si a alguien lo sancionan en la vía administrativa, eso no quiere decir que necesariamente se le sancione en la vía penal. Y si a alguien se le absuelve en la vía penal, no quiere decir que carezca de responsabilidad en la vía administrativa. Me explico, estimado Jorge. Esto se debe a que el nivel de reproche se debe a que el nivel de responsabilidad es mucho más intenso en la vía penal que en la vía administrativa. Incluso, te lo digo con experiencia, hay casos en donde en la vía penal se discute no la responsabilidad, sino se discute si debe sancionarse al servidor en esa vía. Y muchas veces el juez penal dice, hay una falta, pero no hay un delito. En la vía administrativa disciplinaria, estimado Jorge, hablamos de faltas. En la vía penal hablamos de delitos. Entonces, ese es un aspecto que debes tener muy presente para disipar esta interrogante o duda que me has planteado. Gracias por tu pregunta. Me avisas, por favor, si satisfice tu interrogante. En la misma línea, con el caso de José Isaías. José Isaías me pregunta, ¿qué pasa si en la esfera penal es absuelto el servidor público por los mismos hechos que ha sido destituido? Este es un tema bien interesante. En la línea de lo que le respondí a Jorge, debes tener presente, José, que si a la persona la absolvieron en la vía penal, quiere decir que no se ha configurado un delito, pero la ausencia de delito no implica que haya ausencia de falta. Entonces, si el servidor ha sido destituido, esto puede plantearse contra la entidad
a través de un proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios, en donde puede discutirse cómo es que impacta la ausencia de responsabilidad penal en la ausencia de responsabilidad administrativa. Pero es un tema en donde las posibilidades de éxito son muy bajas, y es precisamente porque los tipos de responsabilidad son diferentes, estimado. ¿Cuándo se aplica el nem bis in idem? Me pregunta Juana. ¿En qué casos, por ejemplo? Muy sencillo, estimada Juana. Supongamos que en un mes, en 20 días hábiles, en 20 días en los que has concurrido a tu centro de trabajo, llegues tarde en 15 días. Ojo, en un mes, en todo abril, supongamos que has tenido la obligación de asistir 20 días, todo abril. Y de esos 20 días, llegas tarde 15 días. Entonces, ¿hay una falta? Por supuesto. ¿Qué hace tu jefe? Te cita y te dice, Juana, mira, en realidad creo que eh, hay mucho que mejorar. No me parece que de 20 días tú llegues tarde 15. Y es más, no llegas tarde ni 5 minutos ni 10 minutos, sino más o menos media hora. Media hora todos, casi todos los días. Entonces yo te voy a pedir de favor, te dice el jefe, que evites incurrir en esto. Y tú le dices, un poco avergonzada, sí, la verdad, mire, he tenido algunos problemas en casa, me comprometo a levantarme mucho más temprano y a organizarme de tal manera que no repercuta en el desarrollo de las labores que tenemos en la oficina. Entonces, al mes siguiente, te llega una notificación, estimada Juana, en la cual te inician un procedimiento administrativo disciplinario, alegando que tú has cometido una falta por haber llegado en un mes 15 veces tarde. Entonces tú dirás, oye, ¿son los mismos hechos? ¿La tardanza? Claro. ¿A quién le imputan la falta? A mí. ¿Es el mismo fundamento? Por supuesto. Contravención al artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Entonces tú te preguntarás lo siguiente, pero mi jefe ya me llamó la atención. Entonces ya ha habido una sanción por esa falta. Entonces lo que tú haces en tus descargos, simplemente señalas que ya ha sido amonestada verbalmente, ya ha sido sancionada a través de una amonestación verbal por tu jefe inmediato. ¿Y qué es lo que va a hacer el órgano instructor? Le va a pedir a tu jefe inmediato, supongamos que sea Walter, le va a pedir que corrobore la versión que tú estás dando. Y Walter dirá, bueno, con tal fecha, como había advertido que Juana llegaba reiteradas veces tarde, la llamé a mi despacho y le llamé la atención. Entonces, si te sancionaran, se lesionaría el principio del ne bis in idem. Entonces, en este caso, como ya fuiste amonestada verbalmente, no puedes ser ni amonestada por escrito, ni puedes ser una servidora a la que se le sanciona por los mismos hechos. Ahí se aplica el principio del ne bis in idem. Estimada Juana. José Delgado me dice, este tipo de responsabilidad también se aplica de igual forma a las personas privadas. Por ejemplo, en caso de manejar en estado de ebriedad, se sancionan en la vía penal y también en la vía administrativa. Por supuesto, estimado José, se aplican para todas las personas.
trabajen o no trabajen en el Estado. Lo que ocurre es que si alguien trabaja en el Estado, posiblemente la sanción que le impongan no solo sea penal o no solo sea administrativa, sino también sea disciplinaria. Entonces, hay, digamos, un nivel más intenso en lo que respecta a la responsabilidad. Cuando la sanción es de carácter administrativo, sanción pecuniaria y administrativa, bueno, está referida a la imposición de multas. Estimado Johnny, supongamos el caso de una farmacia que tiene autorización para abrir o para atender desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y resulta que acude un inspector de salud y verifica que siendo las 10 de la mañana, la farmacia está abierta. Entonces, le inicia un procedimiento administrativo sancionador y le impone una multa. Una sanción de carácter pecuniaria, como tú le llamas. Russell Bendezú me pregunta, ¿qué sucede si en la vía penal se sentencia como servidor público y en la vía administrativa con los mismos hechos y fundamentos lo sanciona? ¿En ese caso se estaría configurando el non bis in idem? La respuesta en esa consulta, estimado Russell, es que no, porque una de las causas por las cuales se extingue la relación laboral es cuando hay condena penal por delito doloso. Es decir, no es que te inicien otro procedimiento disciplinario, sino que si el servidor público, por ejemplo, tiene una condena penal por un delito doloso, digamos, falsificación de documentos, basta esa sola condena para que la relación laboral se extinga. Entonces, es una consecuencia de la sanción penal en la vía administrativa, porque como lo señalé hace un momento, son esferas independientes, la esfera penal y la esfera administrativa. César Ramírez me pregunta, en el caso de la amonestación verbal, ¿cuál sería la evidencia de ello? Bien, en principio, cuando se habla de amonestación verbal, como su propio nombre lo dice, no hay nada escrito. Es decir, hace algunos años yo pude ver algunos casos en donde el jefe llamaba al servidor, le llamaba la atención y le decía, para que quede constancia, firma esta amonestación verbal. Y le hacía firmar un papel donde decía que se habían reunido tal día, a tal hora, y el jefe lo había amonestado verbalmente. Y él decía, esta es mi evidencia. Pero no, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, con acierto, a mi modo de ver, señaló de que la amonestación verbal, más que lógico, no requiere ningún documento escrito. Ahora, frente a la pregunta de César, ¿cuál es la evidencia? Pues basta la versión del jefe, principio de presunción de veracidad. Feliciano Félix me pregunta, ¿en una responsabilidad civil puede darse una responsabilidad civil sin que exista responsabilidad administrativa? Claro, es el caso de conducir y pasando una luz roja mientras la persona va a su casa fuera de la jornada laboral, un día sábado, un día domingo, se estrella contra la fachada de una vivienda. ¿Ocasiona un daño? Sí. ¿De qué tipo es ese daño? Bueno, si no hay ningún herido, es un daño civil. Entonces, ¿tiene que repercutir en su condición de servidor público? No.
porque se dio fuera de la jornada laboral. Muy bien. A ver, entonces, en esa línea, estimados, continuamos. ¿Cuál es la fuente de la obligación de donde nace la responsabilidad disciplinaria? Pues bien, una fuente de obligación es el punto de partida para atribuir obligaciones y derechos. Entonces, teniendo en cuenta esto, la responsabilidad disciplinaria nace de una relación laboral, o lo que es igual decir, a un locador de servicios que no tiene relación laboral, no se le puede atribuir responsabilidad disciplinaria por regla. Entonces, ¿de dónde nace la responsabilidad disciplinaria en la administración pública? Pues esta nace de un contrato de trabajo. Me explico. Supongamos, supongamos que Luis Julca participa de un concurso público de méritos y gana la plaza de asesor legal en el Ministerio de Vivienda. Él gana el concurso, accede y es asesor legal. Entonces, el hecho en el que él suscribe un contrato de trabajo ya lo vincula con el Ministerio de Vivienda, con la administración pública y en líneas generales con el Estado. Entonces, la fuente de la obligación, en el caso concreto, es el contrato de trabajo. Todo servidor público, no hablo de locador de servicios, sino hablo de los servidores públicos. Todo servidor público tiene una relación laboral con la administración pública. Esa es la regla. Y esta relación laboral se expresa en un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, tomando los elementos del decreto legislativo 728, se configura cuando concurren tres elementos. La prestación personal, en el ejemplo dado, es Luis quien se va a desempeñar como asesor legal. La subordinación, que es la dependencia de Luis a la entidad, y la remuneración, que es el pago que realiza la entidad a Luis todos los meses por el trabajo realizado. Ahora bien, del segundo elemento que yo les he mencionado, de la subordinación, se desprenden tres facultades, y estas facultades las tiene la administración pública cuando actúa como entidad empleadora. Dicho de otra manera, en la administración pública hay una relación de servidor público con Estado empleador. Entonces, en la administración pública, en el ejemplo dado, Luis es dependiente de la entidad porque trabaja para la entidad.
Entonces la entidad ejerce sobre Luis tres facultades. La facultad de dirección. Le dice a Luis, por favor, asiste a tal reunión y represéntame, le dice la entidad. Le da órdenes, dirige su fuerza de trabajo. La facultad de fiscalización, es decir, la entidad verifica si Luis acató la orden dada, la supervisa. Y la facultad de sanción, por eso tiene un color diferente, porque cuando hablamos de la facultad de sanción, la entidad, cuando verifica que Luis ha cometido una falta, ¿tiene la potestad de sancionarlo? Por supuesto, es una potestad que nace del elemento subordinación, pero esta potestad se ejerce en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es la fuente de la obligación de donde nace la responsabilidad disciplinaria, pues la fuente de la obligación es el contrato de trabajo, la relación laboral, porque uno de los elementos de la relación laboral es la subordinación y porque una de las facultades de la subordinación es la sanción y la sanción la impone la entidad empleadora siempre y cuando se haya desarrollado un procedimiento administrativo disciplinario. El único caso en el cual puede sancionarse a un servidor público sin procedimiento administrativo disciplinario es cuando se trate de una amonestación verbal. La amonestación escrita, la suspensión sin goce de remuneraciones y la destitución que veremos más adelante son sanciones que necesariamente requieren de un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, esta es una diferencia sustancial cuando nos referimos a las relaciones laborales en el sector público y cuando nos referimos a las relaciones laborales en el sector privado. Y es que en el sector privado, el procedimiento disciplinario es mucho más breve que en el sector público. En el sector público puede durar hasta un año. En el sector privado, si durara, por ejemplo, un año, hay una flagrante contravención al principio de inmediatez. Entonces, una idea que ustedes deben tener muy presente es que las relaciones laborales en el sector privado son diferentes a las relaciones laborales en el sector público. Y la diferencia sustancial radica en que en el sector público el Estado es el empleador y el Estado no tiene un propósito de lucrar, no tiene un propósito de ganar, de generar utilidad, sino el Estado tiene como propósito servir, generar valor público. Mientras que en el sector privado, una empresa o una persona natural con negocio que actúa como empleadora lo hace para generar utilidad, ganancia, lucro. Entonces, si a ustedes les preguntaran, ¿por qué las relaciones laborales en el sector público son diferentes a las relaciones laborales en el sector privado? Pues la respuesta es sencillísima, porque el empleador es distinto. El Estado genera valor público, el privado genera ganancia, utilidad. Entonces,
En esa línea deben tener muy presente cuál es la fuente de la obligación para la responsabilidad administrativa. Acá hay algunas interrogantes. A ver. Russell me pregunta, la pregunta era de que al servidor público, una vez sentenciado, le hacen una copia y pega de todos los hechos en la vía administrativa. Desde esa perspectiva, ¿se estaría llegando a un bis in idem? Es que en realidad, estimado Russell, la entidad ni siquiera debe iniciarle un nuevo procedimiento administrativo disciplinario. Basta con la condena penal por delito doloso para que la relación laboral se extinga. No es necesario que inicie ningún procedimiento administrativo disciplinario. La entidad está incurriendo en un error porque no es necesario tanto procedimiento para despedir a un servidor. Basta con la sentencia penal para que sea el fundamento de la extinción de la relación laboral. Jonathan Rafael me pregunta, en el caso que Servir señale que se retrotrae el proceso desde la precalificación, ¿se puede se tuvo conocimiento en el desarrollo del PAD inicial? Por supuesto, estimado Jonathan. Entiendo que cuando aludes a Servir, te refieres al Tribunal del Servicio Civil. Sí, esto sí se puede hacer. Marino Guayanca me pregunta, en una función estatal, primero es la vía administrativa, es decir, el proceso institucional. José Isaías, si bien si existe un bien jurídico penal afectado por el servidor o funcionario, se debería denunciar en la vía jurisdiccional. Las denuncias son en la Fiscalía, en el Ministerio Público, y probado el hecho, recién debería iniciarse el procedimiento administrativo disciplinario por el bien jurídico afectado en la administración pública. En realidad, esta forma que planteas, estimado José, no se aplica en la práctica precisamente porque la entidad asume que son vías diferentes. En la práctica ocurre al revés. La entidad se cerciora de que hay responsabilidad administrativa y disciplinaria y sobre esa base envía los actuados a la Procuraduría Pública para que presente la denuncia penal que corresponda. A un locador de servicios, me pregunta Feliciano, Félix, ¿se le puede abrir un procedimiento administrativo disciplinario? En el sector público la respuesta es no, porque un locador de servicios no tiene vínculo laboral y el procedimiento administrativo disciplinario se inicia a un servidor o a un ex servidor. Un locador de servicios no es un servidor público. Más allá de lo que se discuta en la vía penal, como veremos el día de mañana, que hay algunas sentencias por parte de la Corte Suprema muy interesantes. En caso de destaque y comete la falta, ¿cómo opera la diligencia del jefe inmediato para un PAS? Bueno, el PAS, el procedimiento administrativo sancionador, estimada Anita, es la denominación que se le da al procedimiento que se sigue o que sigue la Contraloría General de la República. Cuando yo entiendo que tu pregunta está orientada al PAD, al procedimiento administrativo disciplinario, si esto es así y la persona está destacada, hay que tener muy presente que el destaque
es una figura, es una figura a través de la cual se valida una acción de desplazamiento de personal. Si es una acción de desplazamiento de personal, hay una diferencia entre la plaza de origen y la plaza a la que está destacada el servicio, dependiendo el momento en el que se inicia el PAD, es aquel que lidera la oficina en la cual está destacado el servidor. Bien, estimados, nos tomamos un receso muy corto de 5 minutos y retomamos la sesión para seguir respondiendo sus interrogantes y continuar con la clase del día de hoy. Muchas gracias. Estimado, muchas gracias. Voy a compartir. Continuando con las preguntas, Tarazona me escribe lo siguiente. Los locadores son contratados por recursos humanos y sí son sancionados por el PAS. A ver, ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay una discusión en torno a el hecho de si el locador de servicios ejerce o no función pública. Para la Contraloría General de la República, un locador de servicios sí ejerce función pública y por eso es que lo incluye en lo que sería el procedimiento administrativo sancionador. Pero cuando hablamos de un procedimiento administrativo disciplinario, lo que marca la pauta es la relación laboral y un locador de servicios no es un trabajador. Asimismo, el locador de servicios presta servicios en la entidad no porque Recursos Humanos lo contrató, sino porque se genera una orden de servicio por parte de la oficina de administración o por parte de la oficina de abastecimiento. Quizás a lo que se refiere, señora Marchicio, es al contrato de locación de servicios que suscribe un personal altamente calificado, que es otro tema. Pero dada la pregunta, me voy a permitir explicar de una manera lo más concisa posible. En la administración pública existen 14 regímenes laborales. Por ejemplo, el régimen CAS, regulado por el Decreto Legislativo 1057, el régimen privado, regulado por el Decreto Legislativo 728, el régimen público, regulado por el Decreto Legislativo 276, el régimen del servicio civil, la Ley 30.057, el régimen del personal del INPE, tenemos a las carreras especiales, salud, educación, tenemos al personal diplomático, a los magistrados, entre otros. En la administración pública hay 14 regímenes laborales. Añadido a ello, añadido a ello, añadido a ello, existen algunas formas que no se consideran regímenes laborales, que no se consideran regímenes laborales, pero que son modalidades de contrato que se emplean en determinados supuestos. Y estas modalidades contractuales son, por ejemplo, los contratos de locación de servicios del personal altamente calificado, los llamados consultores PAC.
¿Quiénes son los consultores PAC? Pues en un ministerio, por lo general, son los directores generales, son los asesores del ministro o los asesores de los viceministros. ¿Y por qué se generan contratos de este tipo? Para que a estas personas se les pague más de el tope remunerativo que está establecido en el decreto de urgencia 038 del año 2006. A la fecha, el tope remunerativo, estimada Zoila, es de 6 unidades de remuneración del sector público, lo cual equivale a 15.600 soles. Y un locador de servicios que es considerado personal altamente calificado puede llegar a percibir una contraprestación de 25.000 soles. Entonces, en ese caso particular, un locador de servicios sí es considerado un trabajador porque ocupa un cargo permanente y estructural, de acuerdo con el cuadro de asignación de personal. Por lo tanto, sí se considera como un servidor público, pero este es un supuesto de excepción. Por eso es que yo aludía a la regla, porque es un tema muy especializado, que, como te digo, me permito explicarlo porque entiendo que el enfoque de tu interrogante va por ahí. Pero estos locadores de servicios, que a su vez son trabajadores y que ocupan un cargo de carácter permanente según el cuadro de asignación de personal, a estas personas, por ejemplo, suscriben un contrato con el Ministerio de... No se les genera una orden de servicio. Entonces, si queremos verlo desde una perspectiva mucho más explícita, un locador de servicios al que se le genera una orden de servicio no puede iniciársele un procedimiento administrativo disciplinario, porque para efectos del sistema administrativo de recursos humanos no es considerado como un trabajador. Y el sustento reposa en el artículo 1764 del Código Civil, artículo en el cual se detalla, por ejemplo, que un locador de servicios es aquel que realiza un trabajo autónomo. Lo que ocurre es que en la práctica eso está hasta cierto punto desnaturalizado o distorsionado. Pero en la práctica, un locador de servicios no debe cumplir un horario laboral porque no es un servidor. Yo les planteo el siguiente caso. Supongamos que sea director general de asesoría jurídica de el Ministerio de Trabajo y necesito los servicios de Genaro del Carpio. Entonces, él va a mi oficina y le digo, mira, Genaro, se va a emitir una orden de servicio. Pero ¿sabes qué? Vas a venir de lunes a viernes, vas a tener horario de entrada, pero no vas a tener horario de salida. Te van a asignar una computadora, te van a asignar un correo institucional y por si acaso, el detalle de tus actividades te lo voy a enviar a través de un correo electrónico. Lo que ocurre es que en los hechos, esa prestación de servicios se ha desnaturalizado. Pero la desnaturalización de una prestación de servicios, a no ser que haya una declaración judicial, no convierte a Genaro, en el ejemplo que les he dado, en un trabajador. Él sigue siendo un locador de servicios. ¿Cuál es el ejemplo más nítido de un locador de servicios? El siguiente.
Supongamos que la entidad Foncodes llama a José Ramírez y le dice: doctor Ramírez, tenemos un caso muy complejo y necesitamos que usted elabore un nuevo reglamento interno de servidores civiles. Entonces, José Ramírez dirá: muy bien, mis honorarios son estos. Emiten una orden de servicio, José va 1 o 2 días a visitarse con las personas involucradas y presenta su producto dentro del plazo señalado. Ese es el servicio legal que corresponde a un locador de servicios. Insisto, la regla es que al locador de servicios no se le considere como servidor público porque no tiene vínculo laboral y por tanto no corresponde el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Excepcionalmente, corresponde el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario a quienes, siendo locadores, entre paréntesis, personal altamente calificado, ocupan un cargo estructural en la entidad. Ahí sí, pero es un supuesto de excepción. Bien, continuando con el desarrollo de la sesión, todo procedimiento administrativo, el general y el especial, tienen directrices rectoras, directrices que permiten a aquel que interpreta el derecho comprender en qué medida corresponde la determinación o no de una situación jurídica o, siendo más específicos, en el caso que nos atañe, de la responsabilidad jurídica. Siendo ello así, cuando hablamos de principios, nos referimos a valores y estos valores sirven de sustento para el desarrollo de un procedimiento, así como para la imposición de una sanción. He ahí su importancia. Y a continuación vamos a abordar los más importantes por un tema de tiempo. En principio, vamos a comentar el principio de legalidad. El principio de legalidad consiste en lo siguiente. Digamos que tiene dos connotaciones. La primera connotación del principio de legalidad: todo servidor público debe actuar en el marco de sus competencias. Por ejemplo, si Segundo Revilla es jefe de la Oficina de Recursos Humanos, él no puede emitir opinión sobre temas de carácter presupuestal. Tampoco puede emitir opinión sobre juicios en los que esté involucrado la entidad, ni elaborar contestaciones de demanda, ni elaborar recursos de impugnación, porque eso le corresponderá a la Procuraduría de dicha entidad, asumiendo que Segundo es el jefe de recursos humanos. Entonces, el principio de legalidad es una moneda y esta moneda tiene dos caras. En una cara se describe como la posibilidad de que un servidor público actúe en base a sus competencias, a las competencias que le han sido otorgadas por ley. Y en la otra cara de la moneda
que es la referida al procedimiento administrativo sancionador, el principio de legalidad implica que la potestad sancionadora o disciplinaria siempre se establece a través de una norma con rango de ley. Dicho de otra manera, la potestad disciplinaria o sancionadora nunca puede establecerse a través de una norma que tenga menor rango a una ley. ¿Y cuáles son las normas con rango de ley? Pues lo encontramos en el artículo 204 de la Constitución. Tenemos a la ley propiamente, al decreto legislativo, al decreto de urgencia, a las ordenanzas municipales, principalmente. Entonces, cuando a ustedes les pregunten acerca del principio de legalidad, en palabras muy sencillas, consiste en lo siguiente. De un lado, todas las autoridades administrativas deben actuar en función a sus competencias. Y de otro lado, la configuración de la potestad disciplinaria siempre es a través de una norma con rango de ley. El principio de legalidad es el principio más importante del derecho administrativo y es el más importante porque, a diferencia del sector privado, los servidores públicos están obligados a actuar en base a la ley. ¿Por qué razón? Nuevamente, porque su empleador es el Estado y porque su empleador vela por el interés público. Entonces, en esa lógica, es de suma importancia el principio de legalidad. Ahora bien, el otro principio, el del debido procedimiento. Hace algunos años se creía equivocadamente que solo en la vía judicial, debía respetarse el principio del debido proceso. Sin embargo, con el tiempo, de manera acertada, ha quedado zanjada esa discusión y es innegable que el principio del debido procedimiento o del debido proceso se aplica en todo ámbito en el cual hay una expresión de poder. Y el procedimiento administrativo disciplinario, el procedimiento administrativo sancionador o el proceso penal no es la excepción. Más aún cuando están ligados a bienes jurídicos como el trabajo y la libertad personal. Entonces, cuando nosotros nos referimos al principio del debido procedimiento, nos estamos refiriendo a un principio amplísimo, a un principio que contiene una serie de garantías para el investigado o para el imputado. Por ejemplo, el derecho a ejercer la defensa. Por ejemplo, el derecho a que las decisiones administrativas o judiciales sean debidamente sustentadas. Entre paréntesis, motivación. Por ejemplo, a tener acceso al expediente. Por ejemplo, a recurrir a una segunda instancia. Esta serie de garantías que les he mencionado forman parte
de un principio amplísimo, de un derecho complejo, como es el derecho al debido proceso, el cual debe respetarse, insisto, en el procedimiento administrativo disciplinario, en el procedimiento administrativo sancionador y en el proceso penal. Yendo más allá, debe respetarse en todo ámbito en el cual hay una expresión de poder. En lo que respecta al principio de tipicidad, este es un principio tomado del derecho penal porque un delito se define de la siguiente manera: una acción típica, antijurídica y culpable. De ahí que para la configuración de un delito se analice la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Debe de seguir esta ruta la configuración para que se configure un delito. Ahora, este principio de tipicidad que se trae del derecho penal está referido a la necesidad de que la conducta descrita como una falta sea lo más clara, concreta y específica, de ser el caso, posible. El principio de tipicidad alude a la descripción concreta de una falta. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a la presentación de documentos falsos, ustedes revisan el artículo 85 de la ley 30.057 y repararán en que esta conducta no existe. Entonces ustedes dirán, un momento, pero de qué tipicidad estamos hablando acá? Al respecto, lo que ha dicho el Tribunal del Servicio Civil es que existen faltas que no están en el catálogo de conductas del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Y al resultar gravosas, se aplica el literal Q de ese artículo 85, el cual nos lleva en vía de remisión al Código de Ética de la Función Pública. Es decir, la tipicidad en determinados casos, sobre todo en aquellos que le atañen a la responsabilidad administrativa disciplinaria, se aplica en vía de remisión. Y cuando revisamos el código de ética, por ejemplo, encontramos el principio de probidad. Si alguien presenta un documento falso para ganar un concurso público, entonces no actúa con probidad y la conducta es muy gravosa. Así se ha establecido en un precedente del Tribunal del Servicio Civil. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a el abandono de trabajo, hacemos referencia a la ausencia injustificada por más de 3 días, es decir, como mínimo 4 días. ¿Está clara la descripción de la falta? Por supuesto, clarísima. ¿Habrá algo más ahí que interpretar en materia probatoria? Debería discutirse, por ejemplo, si realmente ha sido injustificada esa falta. Pero la descripción de la conducta es concreta, es clara y es específica.
A eso se refiere el principio de tipicidad. Cuando nos referimos al principio de presunción de licitud, que es un principio de suma relevancia, vean ustedes. De seguro ustedes han escuchado hablar del principio de presunción de inocencia, en virtud del cual todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Al principio de presunción de inocencia se le llama presunción de licitud en el ámbito administrativo sancionador y consiste en lo siguiente. Consiste en que la entidad que pretende sancionar debe tener todo el sustento, todo el material probatorio que le permita determinar con certeza la comisión de una falta. Dicho de otra manera, si la entidad tiene dudas sobre la responsabilidad de Elías Ramos, de Shirley Segarra o de Robert Bellis, no tendría por qué sancionarlos, porque no hay certeza. En otras palabras, la imposición de una sanción sobre la base de dudas lesiona el principio de presunción de licitud. Entonces, es muy importante que ustedes tengan pleno conocimiento de este principio, porque cotidianamente se suelen proferir expresiones como las siguientes. Bueno, que el Tribunal del Servicio Civil me corrija. O bueno, ya que luego se vea. O bueno, ya que el señor o la señora apelen. Pero si se impone una sanción de destitución, esta sanción se ejecuta. Y si el señor impugna, esta impugnación a cargo del Tribunal del Servicio Civil posiblemente se resuelva en 6 meses. Y durante esos 6 meses ya se afectó quizás la principal fuente de ingresos del servidor sancionado. Y se han dado casos en los que el servidor es destituido, él impugna, el Tribunal del Servicio Civil declara nula la sanción, el señor regresa, está una semana o 2 semanas y lo vuelven a sancionar. Ya no con una destitución, sino con una suspensión sin goce de haber de medio año. Y vuelve a salir de la entidad. Entonces, por eso yo sostengo con énfasis que el secretario técnico debe ser el servidor público que más conozca de derecho en una entidad. Debe ser un profesional que conozca de derecho constitucional para entender cuáles son las garantías fundamentales que tiene un servidor público. Debe saber de derecho laboral porque es necesario que conozca a detalle el régimen laboral del servidor público que está inmerso en un procedimiento administrativo disciplinario. Debe saber de derecho administrativo porque el Estado empleador tiene una determinada estructura y aparte de estas 3 ramas, debe de conocer la normativa sectorial. Entonces, tremenda responsabilidad la que tiene un secretario técnico, quien no solo debe limitarse, ni se limita
a precalificar, sino a brindar asistencia o asesoría a lo largo de todo el procedimiento administrativo al órgano instructor y al órgano sancionador. Entonces, en palabras muy sencillas, cuando hablamos del principio de presunción de licitud, hablamos de el hecho en virtud del cual el servidor público es inocente o no tiene responsabilidad hasta que no se demuestre lo contrario. Tenemos el principio de causalidad. Es un principio muy sencillo de entender, en virtud del cual la responsabilidad recae en quien comete el hecho. Si, por ejemplo, ustedes son compañeros de trabajo de Pericles Pérez y resulta que ustedes un determinado día salieron de su oficina a las 5 de la tarde y Pericles salió de la oficina que comparten con ustedes a las 10 de la noche, pero con un monitor y un CPU en brazos, no tendrían por qué atribuirles a ustedes la responsabilidad de ese hurto, de esa pérdida, porque ustedes no tuvieron nada que ver con el hecho. La responsabilidad recae en quien comete la falta, no en otra persona. Al menos en lo que respecta al procedimiento administrativo disciplinario, es así. Principio de causalidad. Y el principio de razonabilidad obedece a un sentido de justicia. Y para que se logre satisfacer este sentido de justicia, es necesaria la concurrencia de determinados criterios. Por ejemplo, el beneficio ilícitamente obtenido. Por ejemplo, la jerarquía del servidor a quien se le imputa la falta. Por ejemplo, las circunstancias en las que se cometieron los hechos. Por ejemplo, la concurrencia de dos o más personas. Todas estas circunstancias deben ser analizadas al momento de pretender imponer una sanción, porque así lo exige el principio de razonabilidad y así ha sido desarrollado también por parte del Tribunal del Servicio Civil. Ahora bien, el principio de razonabilidad, ¿cómo es que se plasma? Pues este principio va de la mano con otro principio que es el principio de proporcionalidad. Es decir, cada vez que ustedes aludan a la razonabilidad, deben aludir también a la proporcionalidad. Y cuando hablamos de razonabilidad, nos referimos a que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o cumplir la sanción. Esto me hace recordar aquel caso que se presentó hace algunos años. No recuerdo si fue el 31 de octubre o el 31 de diciembre, pero en alguna de estas dos fechas, una productora de eventos organizó una fiesta y resulta que, por poner un número, el aforo permitido para esa fiesta era de 5,000 personas. Y esta empresa propició que en esa fiesta ingresaran 15,000 personas, el triple. Entonces, cuando se realizó una proyección de la ganancia de esta productora de eventos, aproximadamente se determinó que el hecho de triplicar el aforo le generó una ganancia estimada de, incluyendo bebidas y demás, aproximadamente 1 millón de soles. 1 millón. Y
¿Cuál fue el parámetro para imponerle una multa? Me parece que eran algo de 10 UITs, que a esa fecha no llegaban ni a los 40.000 soles, o poco más de 40.000 soles. Entonces, la imposición de una multa de 50.000 soles, pongamos, ¿puede compensar el lucro indebido de 1 millón de soles? Sin duda no. A eso se refiere el principio de razonabilidad, el cual va de la mano con el principio de proporcionalidad. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en el procedimiento administrativo disciplinario? Pues de la siguiente manera. Si se comprueba que un servidor público sustrajo de caja chica 2.000 soles y se le destituye, alguien podría cuestionar ahí la proporcionalidad, porque podría decir, oye, un momento, ¿cómo es que a alguien que, bien, hurtó 2.000 soles, se le destituya? El tema es opinable, muy discutible, porque alguien puede decir, un momentito, así sustraiga un sol, atenta contra el principio de probidad. El tema es discutible, es una zona gris, si se quiere. Pero ¿en qué ejemplo quedaría claro? Supongamos que alguno de ustedes es servidor público y tiene 10 días hábiles para rendir viáticos. Y resulta que rinden viáticos en el día hábil 11 y proponen la suspensión sin goce de haber de 1 año. Ustedes dirán, oye, un momento, pero me han dado de viáticos 700 soles y yo he gastado los 700 soles. ¿De qué me he aprovechado? Sí, señor, pero usted se demoró un día en rendir. Sí, pero por eso estás proponiendo mi suspensión de 1 año sin goce de haber. Bueno, en todo caso, apele y que el Tribunal del Servicio Civil le dé la razón. Esa sanción carece de razonabilidad, carece de proporcionalidad. Entonces, ¿solo se agota en eso? Nos preguntamos. Pues la respuesta es no, porque el principio de proporcionalidad debe obedecer a 3 criterios. A un criterio de necesidad, es decir, corresponde imponer la sanción, de idoneidad, qué sanción corresponde imponer, y de proporcionalidad en sentido estricto. La sanción a imponerse es la correcta, es la adecuada. Todos estos filtros deben considerarse para analizar la razonabilidad y proporcionalidad. Veamos las preguntas. A ver. Adeut Grave. Yo laboro en la Contraloría. Respecto a los locadores, ellos no pueden ser procesados ni por PAS ni por PAT. De acuerdo. Lo que se hace con ellos es identificar la transgresión de la norma en un informe y luego el Poder Judicial, totalmente de acuerdo, responsabilidad penal, puede denunciarlo, pero bajo el régimen civil, no a través de un PAT ni PAS, sino por el Poder Judicial o ante el OCE. En el Poder Judicial lo que se discute es la responsabilidad civil o lo que eventualmente se discute es la responsabilidad penal, complementando lo que nos comenta Adeud. Y en lo que respecta al OCE, es porque un proveedor, un locador de servicios, está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Elías Renan nos comenta o nos pregunta lo siguiente. Si en un proceso de convocatoria pública CAS, la institución estatal que está haciendo esta convocatoria, que para este caso es online, no abre el link para cargar documentos en la fecha indicada y después aparece como que el proceso ya ha sido cerrado,
uno se queja y lo abren aduciendo que fue el área de informática la que cometió el error y abre nuevamente el link y varios presentan su CV y luego aparecen los resultados que todos los que cargaron posteriormente a la reapertura no cumplen los requisitos y solo hay uno que cumple todo y al final gana el CAS. ¿Qué tipicidad es ese delito administrativo? Bien, en principio, estimado Elías, no hay delitos administrativos. Los delitos, los delitos están referidos al tema de contravención a la normativa penal. Lo que hay en vía administrativa son faltas. En el caso que tú me has planteado, sin duda alguna se presta a suspicacias, porque lo más probable es que el que haya ganado haya sido un locador de servicios en la entidad, lo cual puedes verificar accediendo al portal de transparencia. Lo que ha dicho el Tribunal del Servicio Civil en el caso que tú planteas es que lo que corresponde impugnar es, se impugnan los resultados, no se impugnan las etapas, sino los resultados. Jorge Sandonás, con el principio de razonabilidad, la administración pública puede valorar las pruebas de cámara Gesell y sancionar con destitución cuando el Ministerio Público con esas pruebas no encuentra culpable al servidor y solicita el sobreseimiento. Nuevamente, estimado Jorge, son ámbitos de responsabilidad diferentes. Uno es la responsabilidad penal y el otro es la responsabilidad administrativa disciplinaria. Otro participante me pregunta, ¿puede aperturarse un PAD a los dirigentes sindicales que representan a los trabajadores en la comisión negociadora por defectos de requisitos en la negociación colectiva estatal? No, en realidad ellos no son los responsables, los que representan a la parte empleadora son los directivos. ¿Cuál es el plazo para impugnar los resultados? Son de 15 días hábiles, estimado Elías. Y luego de que el Tribunal del Servicio Civil agota la vía administrativa con su pronunciamiento, en caso esto te resultara desfavorable, puedes acudir al proceso contencioso administrativo en un plazo de 3 meses. ¿Cuáles son las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario? Pues las autoridades son tres: el jefe inmediato, la oficina de recursos humanos y el titular de la entidad. ¿La Secretaría Técnica se considera una autoridad del procedimiento administrativo disciplinario? La respuesta es no. Solamente hay dos autoridades: aquella que lidera la fase instructora y aquella que lidera la fase sancionadora. ¿De qué va a depender quién lidera la fase instructora o quién lidera la fase sancionadora? Pues dependerá del tipo de sanción propuesta. Ahora bien, acá tenemos que las autoridades solamente son tres: jefe inmediato, oficina de recursos humanos y el titular de la entidad. La oficina de recursos humanos, ¿cuán importante es? Pues es de suma importancia porque está en todos los ámbitos del procedimiento administrativo disciplinario. Por ejemplo, si se trata de una amonestación escrita, el jefe inmediato es el órgano instructor y también es el órgano sancionador. Y quien resuelve un eventual recurso de apelación es la oficina de recursos humanos. Si se trata de una sanción de suspensión, el órgano instructor es el jefe inmediato y el órgano sancionador es la oficina de recursos humanos. Y si se trata de una sanción de destitución, el órgano instructor es la oficina de recursos humanos y el órgano sancionador el titular de la entidad. Acá viene una pregunta: ¿quién es el titular de la entidad? Pues la respuesta la encontramos en el artículo 4 del título preliminar del reglamento de la Ley del Servicio Civil, en la cual se señala lo siguiente: para efectos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, se entiende que el titular de la entidad
es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública. En el caso de los gobiernos regionales y locales, la máxima autoridad administrativa es el gerente general del gobierno regional y el gerente municipal respectivamente. Acá hay que tener muy presente lo siguiente, y es que el titular de la entidad puede cambiar en una entidad o en otra. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, el titular de la entidad es el ministro. Así lo establece su ley de organización y funciones. Mientras que en el Ministerio de Educación, el titular de la entidad es el secretario general. Entonces, para identificar quién es el titular de la entidad, debe revisarse la ley de organización y funciones o el reglamento de organización y funciones. Y tengan la certeza de que en cualesquiera de esos documentos se precisará quién es la máxima autoridad administrativa. ¿Cuáles son las sanciones previstas en el régimen del servicio civil? Son tres. La amonestación, que puede ser verbal o escrita, y la verbal, recordemos, no requiere de un procedimiento administrativo disciplinario. La escrita sí. La suspensión sin goce de haber, que es desde un día hasta 12 meses, y la destitución, que va aparejada de una inhabilitación. Dicho de otra manera, la destitución es una sanción principal y la inhabilitación es una sanción de carácter accesoria. ¿Cuál es la diferencia entre destitución e inhabilitación? Que a través de la destitución sales de la entidad y a través de la inhabilitación impiden que regreses a la administración pública. Esa es la diferencia sustancial entre la destitución, que es equiparable al despido, y la inhabilitación, que es una suerte de impedimento para regresar a trabajar a la administración pública. Voy a absolver las interrogantes. Jonathan Vildoso me pregunta cómo denunciar a un secretario técnico que archiva denuncias, pese a que existen medios de prueba. Bueno, pues una denuncia puedes plantearla al órgano de control institucional o en realidad puedes plantearlo a la Oficina de Recursos Humanos para que puedan precalificar la denuncia a ese secretario técnico, con lo cual designarían a un secretario técnico suplente. Entonces, en ese caso, en concreto, el tema está, digamos, mucho más claro. Bien, otra interrogante es, mediante la sentencia 5057 del 2013, se señala que sí se le puede atribuir responsabilidad administrativa funcional a los locadores solo por el hecho de prestar servicios al Estado, sin importar su régimen de contratación. Es más, la Contraloría ya ha iniciado procedimientos administrativos sancionadores a locadores. Como yo señalaba al inicio, estimado Jonathan, existe toda una controversia en lo que respecta a el hecho de atribuirle la condición de servidor público a un locador de servicios. En mi opinión, un locador de servicios no es un servidor público, porque servidor público es aquel que ejerce función pública y la función pública se ejerce en el marco de una relación laboral, salvo el caso del personal altamente calificado, que es una modalidad contractual excepcional, en donde sí puede considerarse alocador de servicios como servidor público porque ha sido designado en un cargo de confianza y porque ocupa un cargo permanente y estructural
de acuerdo con el cuadro de asignación de personal de la entidad. Esa es mi apreciación, estimado Jonathan, sobre la cual ahondaré el día de mañana. César me pregunta, ¿está usted de acuerdo con que la Contraloría tenga facultades sancionadoras? Recuerde que el OSI, el órgano instructor, el órgano sancionador, incluso el Tribunal de Responsabilidades Administrativas, pertenecen a la Contraloría. ¿No son juez y parte? Bueno, en la literalidad de lo que se entiende por juez y parte, se entendería que sí. Sin embargo, si nosotros tomamos esa lógica muy a la ligera, los servidores públicos que trabajan en servir tampoco podrían ser, se cuestionarían sus sanciones, porque en segunda instancia lo ve el Tribunal del Servicio Civil. El Tribunal de Responsabilidades Administrativas, más allá de su dependencia con la CGR, se entiende que es un órgano colegiado autónomo. Al menos teóricamente esa es la perspectiva. Muy bien, estimados. Veo que están muy animosos con las interrogantes. Sin duda, estos temas dan para un profundo análisis y profundo debate. Me llevo una excelente impresión de ustedes, ya que las preguntas han sido muy numerosas, incluso quedan algunas sobre el tintero, las cuales espero responder el día de mañana en esta segunda sesión. Les agradezco mucho por su tiempo, por su interés y les deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias, estimado Belmer.